Hola chicos, volviendo con nuestras clases virtuales, estamos con un capítulo nuevo de geometría que se llama ángulos entre rectas paralelas y una secante. Vamos a observar acá este primer gráfico, donde podemos notar dos rectas paralelas, la L1 y la L2, y una recta secante que va a bisecar a esas dos primeras rectas, donde esta recta bisecante van a formar cuatro ángulos por acá y cuatro angulitos por acá. Estos ángulos pueden ser correspondientes, alternos y conjugados. Observemos primero el gráfico y nos vamos a fijar en los ángulos correspondientes. Se dice que dos ángulos van a ser correspondientes si se encuentran al mismo lado y en la misma posición a las rectas paralelas. Un ejemplo, si nosotros nos fijamos en el ángulo A y el ángulo E, se encuentran al mismo lado izquierdo y en la misma posición que las rectas paralelas, mejor dicho, sobre L1 y sobre L2. A esos ángulos se les llaman ángulos correspondientes. Como puedes notar por acá, A con E. C con G, mírale, C está a la izquierda, G también está a la izquierda. Se encuentran debajo de las paralelas, ambos. Entonces, eso quiere decir que son ángulos correspondientes. Podemos notar que B y F también tendrían que ser correspondientes y D con H también. ¿Ya? Esos serían los ángulos correspondientes. Los ángulos alternos, ¿ya? Los ángulos alternos van a ser aquellos ángulos que se cruzan. Como el ejemplo que ves acá, C con F. Mírale, C está a la izquierda y F está a la derecha. Ahora, también se debe cumplir que uno está arriba y el otro está abajo. Entonces, cuando se cruzan de esta manera, o también puede ser de esta forma, se van a llamar ángulos alternos. Ahora, tienes que entender que nosotros podemos notar que el cruce de C con F y D con E se encuentran dentro de las paralelas, de las rectas paralelas. Entonces, a ellos se les va a llamar ángulos alternos internos, ¿ya? Mientras que A con H y B con G, que también se están cruzando, a ellos se les va a llamar ángulos alternos externos. Muy bien, continuamos, mira. Ahora vamos a ver los ángulos conjugados. Ahora, ¿cuáles vendrían a ser los ángulos conjugados? Van a ser aquellos ángulos que sumen 180, pero su posición debe ser de la siguiente manera. Mira, acá el primer ejemplo, C más E igual a 180. Ubicamos a C con E. Observamos que ambos se encuentran a un mismo lado, ¿sí? Pero uno está debajo de una paralela, de una recta paralela, y el otro está sobre esa recta paralela. Entonces, ¿qué se tiene que cumplir? Que deben estar al mismo lado, uno debajo de una recta paralela y el otro encima de otra recta paralela. ¿Ya? Entonces, mira, acá por eso se cumple que C con E debe ser la suma de ellos 180. D con F también, porque están al mismo lado, uno está debajo y otro está encima. Por eso también son conjugados. Y así sucesivamente ocurre lo mismo con B con G, perdón, con A con G y B con H. ¿Está bien? Algunas propiedades que debes recordar. Primera propiedad, la más conocida, que se llama la propiedad del serrucho. Esto indica lo siguiente, que la suma de los ángulos que apuntan a un lado, como por decir por acá, estos tres ángulos, la suma de ellos debe ser igual a la suma de los ángulos que apuntan hacia el otro lado. Eso quiere decir lo siguiente, por acá, alfa más beta más phi debe ser igual a la suma de los otros ángulos que están apuntando hacia el otro lado. ¿Ve? Bien fácil de recordar. ¿Estamos? Listo. Ahora, si nosotros también encontramos ángulos que se encuentran a un solo lado de dos rectas paralelas, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Acá se debe cumplir de que la suma de todos esos ángulos debe ser igual a 180. Eso quiere decir por acá que yo debo sumar todos esos angulitos que están hacia ese lado, ¿ya? Y me deben sumar 180. Muy bien, vamos a ver acá cuatro ejercicios.
Mira, si nosotros nos fijamos en el primer ejercicio que nos piden hallar X y además me dice que L1 es paralela a L2, ahí está, entonces, ¿qué me indica esto? ¿Qué propiedad aplicaría? ¿No es cierto que tendría que aplicar la propiedad del serrucho? Claro, eso quiere decir que tendría que sumar por acá 40 más X más 50 e igualar a 60 más 80. ¿Sí? Vamos a operar entonces. Dice acá 40 más X más 50 debe ser igual a 60 más 80. Muy bien, de acá yo tengo X más 90 y al otro lado tendré 80 más 60 que es 140. Muy bien, ese 90 va a pasar al otro lado a restar y me va a quedar que X va a ser igual a 50. Muy bien chicos, primer ejercicio. Vamos a hacernos el 2. Dice así, a ver, el ejercicio 2, oye, mira acá. Tengo ahora un gráfico, pero las rectas paralelas están ahora ya no como en el caso de esta propiedad, ¿no? Que están de forma horizontal, sino ahora acá están de forma oblicua. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer en este caso? Lo único que tienes que hacer es lo mismo, solamente que las rectas paralelas se han inclinado. Dale la vuelta y te va a quedar las mismas propiedades. Entonces, mira, si nosotros notamos, esto vendría a ser la L1 por acá, esta recta de acá, y esto vendría a ser la L2, y acá tendría la secante, la que biseca, ¿no? Entonces, mira, acá lo único que tendríamos que notar es lo siguiente. Se supone que acá yo tengo un ángulo recto que debe medir 90 grados. Entonces, para el otro lado también tendría que haber otros 90 grados. Si ya tengo 20 por acá, ¿cuánto me faltará para hacer 90? Me va a faltar 70 grados. Ahora, nótese en estos dos angulitos. Él y solamente él. Cuando nosotros notamos que estas dos rectas son paralelas y tengo, mira, uno a un lado, el otro al otro lado, uno arriba, otro abajo, no se están cruzando, entonces, ¿se cumple que son alternos o no? Claro, pero ¿qué tipo de alternos serán? ¿Internos o externos? En este caso están fuera de las rectas paralelas, entonces serán pues ángulos alternos externos. Entonces, eso quiere decir que estos dos ángulos, ¿cómo deben ser cuando son externos? Deben ser iguales. Por lo tanto, debo decir lo siguiente, que X va a ser igual a 70. Muy bien. Ejercicio número 2. Vamos con el tercer ejercicio. A ver, mira, acá también me están pidiendo hallar el valor de X sabiendo que la recta L1 es paralela a la L2. ¿Ya? Listo. Entonces, nótese acá que el 2X se encuentra por este lado, ¿ya? Por este angulito. Ahora, también debemos recordar lo siguiente, ¿no? Nosotros sabemos que cuando yo tengo dos ángulos alternos internos, como puedo notar por acá, ¿entre quién? Mira, ve. Este 80 y esta beta. ¿Sí o no? ¿Son alternos internos o no? ¡Claro! Entonces, de acá saco mi primer dato, que beta debe ser igual a 80. Ahora, lo que voy a hacer es aprovechar de este dato para hallar este otro ángulo. ¿Cómo? Porque acá yo sé que ¿cuánto tiene que ser? 180, la suma tendría que ser 180. Pero como yo ya sé que beta vale 80, sería 80 más 80 más B doble, 80 más 80 más B doble me tendría que dar 180. ¿Estamos? Acá tengo 160 que va a pasar al otro lado a restar y me va a quedar que este ángulo va a ser igual a 20. Muy bien. Otro dato, ¿ya? Ahora, fíjate también en este ángulo, este angulito 2X, y fíjate solamente en el ángulo B doble. Oye, te pregunto, ¿acaso no es cierto que ellos dos también son alternos internos o no?
Claro, si al ser alternos internos, ¿cómo deben ser estos ángulos? Deben ser iguales. ¿Yo ya sé cuánto vale él o no? Claro, entonces quiere decir que 2x va a ser igual al ángulo W que mide ¿cuánto? 20. Muy bien, entonces este 2 va a pasar a dividir y me va a quedar que x vale 10. Y asunto arreglado. Muy bien, nos vamos al cuarto ejercicio. También me están pidiendo calcular x sabiendo que L1 es igual, paralelo a L2 y paralelo a L3. ¿Ya? Aquí podemos notar. Ahora, fíjese acá. Acá, por la propiedad de la z, este ángulo debe ser igual a este ángulo. ¿No es así? Claro, entonces, mira, voy a poner este angulito, lo voy a trasladar, ¿ya? Por alternos internos tendrían que ser iguales. Entonces, si yo lo traslado, acá también tendría que tener ¿cuánto? 2 beta. ¿Ya? Ahora, fíjese, 2 beta, acá tengo 16 beta, es todo una circunferencia. ¿Cuánto tendría que sumar esa circunferencia? ¿Es cierto o no que debe sumar 360? Claro, entonces digo 2 beta más 16 beta, esto debe ser igual a 360. Muy bien, acá tengo 18 beta igual a 360, de donde beta va a ser igual a 20. Muy bien, ya tenemos este dato, ¿ya? Igual a 20. Entonces, eso quiere decir, si beta vale 20, ¿cuánto sería este ángulo de acá? Todo. Sería 2 por 20, que me va a salir 40. Ahora, fíjate también en este angulito de acá. Ya sé que por acá tengo 40. Para hallar x, tendría que hacer lo siguiente. Mira, si tú piensas, ¿ya? Mira, la recta L1 con la recta L2 dice que son paralelas o no. Y los dos se encuentran en la misma posición, ambos a un mismo lado y debajo de las rectas paralelas. Eso me indica qué tipo de ángulos serían. ¿Serían ángulos correspondientes o no? Claro, serían ángulos correspondientes. ¿Y qué se dice de los ángulos correspondientes? Tendrían que ser, ¿qué cosa? Iguales. Por lo tanto, x tendrá que ser igual a 40. Muy bien, chicos, eso fue todo por hoy. Nos vemos en la siguiente clase.